Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos las gracias, Señor, nuevamente, pues estamos reunidos, Señor, en tu nombre para adorarte, para bendecirte, para glorificar tu santo y divino nombre. Señor, en este momento tomamos un pequeño tiempo para pedirte, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, sea tú, Señor, fortaleciendo a la familia Silva, al hermano Eduardo, a Yanini, a Luz Marina y esta familia, Señor, que están en este momento con esta situación de Esther, su partida. Sabemos que ella está en un mejor lugar, Señor, y estamos contentos y gozosos porque ella peleó la batalla de la fe y se nos adelantó en este propósito. Por lo tanto, te damos las gracias. Te la llevaste contigo, Señor, pero estamos aquí nosotros como seres humanos sintiendo su partida. Te adoramos, Señor, te bendecimos y te glorificamos y te damos las gracias, pues obviamente tú en tu sabiduría has tomado, Señor, la autoridad para llevártela contigo. Te damos las gracias, Señor, y guarda nuestros corazones, Señor, y no permita que en él entre alguna incredulidad o duda o resentimiento hacia ti. Tú eres nuestro Dios, Señor, y te adoramos, te bendecimos y te glorificamos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Estamos nosotros tratando el tema sobre identificando las sectas y estos falsos evangelios. Bendecimos el nombre del Señor. Y vamos a buscar el libro de San Juan. Yo he venido hablando esta palabra en este día, pero voy a hablar un poco sobre esto. Juan capítulo 3, versículo 9, versículo 33. Juan capítulo 3, del 33 al 36. Gloria al Señor. Juan capítulo 3, versículo 31 hacia el 36, dice la Sagrada Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vuelvo y repito el último versículo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Gloria al Señor. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Bendecimos el nombre del Eterno. Se dan cuenta y nosotros sabemos que Jesucristo mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Creo que hay muchas iglesias hoy en día, específicamente muchas de estas megas iglesias, que en realidad se están alejando del cuaderno bíblico y se están alejando del verdadero evangelio. Nosotros sabemos que el apóstol Pablo hizo mención sobre esto cuando dijo: si aún yo o un ángel o uno de nosotros predicase otro evangelio del que hemos predicado, sea anatema. Y la forma que nosotros podemos ir identificando a muchas de estas sectas y estas herejías que se levantan es que ellos casi siempre tuercen la segunda persona del trino Dios al cual nosotros le servimos. Siempre son fundadas por hombres que proclaman una nueva verdad. Muchos de ellos recibieron una revelación de un ángel y recibieron ciertos escritos y han puesto sus escritos por encima de la autoridad de la Sagrada Escritura. Como lo ha sido el Carlos Russell de los Testigos de Jehová, Son Myung Moon, que dijo que Jesucristo no cumplió su misión y que él la iba a cumplir, algo así por el estilo. Y tenemos también a los mormones, ¿no? Han recibido una nueva revelación. El islamismo, Mahoma, que Mahoma también supuestamente recibió una revelación a través del ángel Gabriel. Y él estuvo predicando estas revelaciones de parte del ángel Gabriel. Y nosotros sabemos verdaderamente que cuando, como lo dice la Sagrada Escritura, el que no tiene al Hijo
no tendrá vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo también no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. No podemos tener nosotros otro camino, no hay otro camino. Cuando nosotros lo vemos a través de las Sagradas Escrituras, vemos desde el Génesis al Apocalipsis, la revelación de nuestro Señor Jesucristo como nuestro Dios. Jesucristo fue quien él mismo le dio la orden al mismo Moisés para libertar al pueblo de Israel. Él dijo, él es el gran yo soy. Dijo que el yo soy te envía. ¿Ok? Entonces nosotros sabemos que el mismo judío necesita ser evangelizado y el judío necesita a Cristo para ser salvo. Dios no tiene otro plan para el pueblo judío y sabemos que hay palabras proféticas que se van a cumplir en ellos y que ellos van a predicar el evangelio, y vemos este gran avivamiento a través del pueblo judío, y Jerusalén será el lugar en donde el Señor reinará, pero ellos van a tener que aceptar a Cristo en su corazón. Van a tener que entrar en el sacrificio de la cruz. Nosotros vemos que Jesucristo, cuando fue crucificado, él no fue crucificado, él fue crucificado fuera de las murallas de Jerusalén, indicando, ¿ok?, que a los suyos vino y los suyos no los recibieron, pero a todo aquel que creyó en él le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. En otras palabras, que el Señor vino a morir por todo aquel que en él cree. Y el que no cree en Cristo no va a tener salvación. Entonces, la salvación viene a través de él y viene a través del sacrificio de la cruz. Muchas de estas sectas y estas herejías ponen en un segundo plano a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Muchos de ellos reinterpretan la Biblia para que esté de acuerdo con sus nuevas enseñanzas o sus nuevas revelaciones. ¿Se dan cuenta? Ellos ponen a veces mucho énfasis en doctrinas bíblicas, en algunas doctrinas bíblicas, y pasan por alto las otras. Nosotros tenemos que acoger el evangelio completo. Todo lo que la Biblia enseña debemos de nosotros de apreciarlo como la palabra del Señor. Ahora sabemos que nosotros ahora tenemos el pacto de la gracia a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, y que nosotros somos salvos por gracia. Pero la gracia nuestra no es un libertinaje para que nosotros hagamos lo que nos dé la gana. Bendecimos el nombre del Señor. Ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, quien empieza a trabajar con nuestra vida en el proceso de santificación, de regeneración. Y nosotros sabemos que muchas de estas herejías, inclusive muchas de ellas, como los testigos de Jehová, no creen que el Espíritu Santo es una persona, sino como que es la fuerza activa de Dios. En el islamismo dicen que el Espíritu Santo es como una emanación de Dios. Pero nosotros sabemos que el Espíritu Santo es Dios. Es una persona, pero no una persona como nosotros, es un espíritu. Pero es el espíritu de santidad, es el espíritu que nos enseña y nos lleva a nosotros al conocimiento del Padre eterno. Porque Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Dios está en todas partes. Dios conoce todas las cosas y Dios todas las cosas las puede. Bendecimos el nombre del Señor. En muchas de estas sectas o herejías, ellos buscan introducir fuentes de autoridad ajenas a la Biblia y la ponen a la par a la autoridad bíblica. Pero ¿qué dice las Sagradas Escrituras para nosotros? Y nosotros vamos a estar tratando en esta clase que estamos dando nosotros sobre las herejías. Hay algunos textos bíblicos que vamos a estar hablando de ellos regularmente, porque en esto nos enseña a nosotros, y nosotros podemos por lo menos apreciar estas escrituras para que nadie nos engañe a nosotros. Como le dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, no podemos pensar que una escritura escrita por ahí, por cualquier hombre, va a estar a la par al libro que tenemos nosotros, el libro sagrado. Pues el libro sagrado nuestro fue escrito por la persona del Espíritu Santo de Dios, inspirando a los hombres de Dios a través de las edades, a través de la historia. Esto es una palabra profética donde los mismos profetas decían, así dice Jehová. Y escribieron estos escritos y nosotros por la gracia de Dios los tenemos hoy.
Bendecimos el nombre del Señor. Claro que hay ciertos escritos que posiblemente el Señor no ha permitido que aparezcan o estén en este canon, pero el canon bíblico que tenemos nosotros en la Biblia es lo suficiente para ayudarnos a nosotros a entender la naturaleza y el propósito que Dios tiene para con nuestras vidas. Nosotros no podemos dejarnos engañar, porque el enemigo siempre ha atacado la Sagrada Escritura. Vuelvo y lo repito. Si él no puede derribar a la iglesia, como él trató de hacerlo a través de la persecución de la iglesia primitiva, a través del emperador Nerón, que acusaron a los cristianos de haber quemado a Roma e hicieron una persecución tremendísima. A través de la historia, la iglesia ha venido siendo perseguida, la iglesia de Cristo, que aún hoy en día hay muchos lugares en donde no se permite predicar la Biblia y en donde muchos pastores y ministros y aún su familia han perecido por el evangelio que tenemos nosotros hoy. Ahora, si el enemigo no puede a través de su persecución física, él va a tratar entonces ahora de corromper, porque eso es lo que él hace, corromper lo que nosotros tenemos. Lo hizo en el libro de Génesis, lo hizo con Adán y Eva. Y con que Dios os ha dicho que no podáis, y empezó a poner en tela de juicio la palabra y el mandamiento que ya Dios había dado. Y esta es una de las artimañas más sutiles que trata de usar el enemigo, es corromper la escritura y inventarse unos escritos a través de ciertas personas que podrían considerarse como carismáticas y tienen cierto carisma. Tienen cierto carisma, vamos a ser sinceros, y atraen en su forma de hablar a la persona hacia sus enseñanzas. Pero si su carisma y su enseñanza están totalmente fuera de la Sagrada Escritura, ¿por qué seguirlos a ellos? Porque ya Dios nos dio la advertencia con respecto a lo que iba a estar pasando con respecto al Evangelio. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4:3, dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán muchos maestros conforme a su propia concupiscencia, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Se dan cuenta? Se volverán a las fábulas. No tendrán en cuenta lo que dice la Sagrada Escritura con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Estas personas que supuestamente profetizan y que tienen cierta clase de carisma, pero ven acá, si tú estás predicando la Sagrada Escritura y aunque tú tengas un estadio lleno de personas, si tú tuerces los escritos que tenemos nosotros no podemos ir tras esa unción, porque obviamente es una imitación y eso no es el evangelio verídico y genuino que tenemos nosotros. El apóstol Pablo escribió, creo, o el apóstol Juan, uno de ellos escribió y dijo, dice en la Escritura, que nosotros no tendríamos necesidad de que nadie nos enseñe, porque la unción misma nos iba a enseñar. Y no es que nosotros no necesitamos que alguien nos instruya o nos enseñe, pero nosotros tendríamos el Espíritu Santo que nos dejaría saber, bueno, si esa enseñanza, el Espíritu Santo empieza a inquietarnos a nosotros y a dejarnos saber, esto no cuadra, esto no es el Espíritu de gracia, esto no fluye a través de las Escrituras, yo no lo puedo tomar como una enseñanza apostólica. ¿Se dan cuenta? Porque el enemigo, dice la Biblia, que aún va a hacer descender el fuego del cielo. Nosotros no nos podemos dejar llevar por los milagros y los prodigios. Y creemos que el poder de Dios está derramado todavía sobre la iglesia. Pero nosotros no podemos dejarnos seducir solamente por un poder que posiblemente el enemigo también puede hacer cierta clase de sanidades con el fin, dice la Biblia, que aún a los escogidos le iba a engañar. Eso lo dijo el Señor. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, inclusive que aún a los escogidos iba a engañar. Esto es lo poderoso que es y nosotros debemos de estar en cautela, apercibido de que el enemigo puede torcer las Escrituras. Y nosotros tenemos que estar pendientes de estas cosas cuando estamos viendo estas religiones o estas megas iglesias que uno lo ve y uno dice, wow, pero qué clase de emoción y cuántas personas y cuánta música, cuánta bulla y qué bullicio. Y uno se deja llevar por estas cosas, pero nosotros no podemos dejarnos llevar por la multitud. Debemos de dejarnos llevar por lo que se está enseñando desde el púlpito.
Porque hay personas que están cometiendo unas cosas que son horrendas en los púlpitos y verdaderamente, es mi parecer, que están ellos profanando el santuario. O sea, así podemos decirlo, porque muchas de estas megas iglesias en realidad no tienen un santuario, sino que tienen una tarima. Y en una tarima, bueno, ellos pueden hacer lo que les dé la gana, pero ellos no están siendo representantes del evangelio genuino que relata la Sagrada Escritura, en donde los apóstoles y los creyentes trataban al Espíritu Santo de Dios y lo trataban con cautela. En otras palabras, que no tenemos que tener cuidado con esto, porque el Espíritu Santo de Dios puede hacer cosas que nosotros posiblemente no queramos aceptarla. En el caso de Ananías y Zafira, ¿qué fue lo que pasó? Que le mintieron al Espíritu Santo y ambos, dice la Biblia, que ambos cayeron muertos. Entonces Dios estaba plasmando el peligro que hay de nosotros malinterpretar las Escrituras y hacer cosas diciendo que el Espíritu Santo está haciendo, cuando el Espíritu Santo de Dios en realidad no se está moviendo en ese mover. ¿Se dan cuenta? Entonces que nosotros como iglesia, en el remanente que hay, porque nosotros los vemos que hay un remanente, siempre va a existir un remanente. Bendecimos el nombre del Señor. Lo vemos nosotros dentro del pueblo judío, que todavía hay un remanente temeroso de Dios, que guarda celosamente la ley. Y Dios va a llegar un tiempo en donde Dios se le va a revelar a ellos. Ellos van a ver aquel a que ellos traspasaron y van a creer en Cristo. Aún dentro del pueblo de Islam hay posiblemente muchos de ellos también que sean temerosos de Dios y están bajo esa religión por el engaño que han sufrido, pero no porque podríamos decir, bueno, son personas malas, no, sino que cayeron bajo la red del engaño del enemigo. Por lo tanto, es nuestro deber que nosotros a través de las Escrituras aprendamos nuestra Biblia, nos instruyamos en lo que nosotros creemos, para que cuando vengan estas personas que quieran venir a tratar como de evangelizarnos a nosotros, a su religión o a su modo de pensar, nosotros lo tratemos con cautela y no le demos nuestro oído, al menos que nosotros estemos preparados con las Escrituras para contrarrestar lo que ellos creen. ¿Se dan cuenta? Porque, por ejemplo, en el caso de los testigos de Jehová, ellos conocen mucho su Biblia. Los mormones también conocen sus enseñanzas. El Islam también, ellos conocen sus escritos. Ayer, por ejemplo, que nosotros estábamos de comprar unos cuantos alimentos, y hay unos que se llaman, que son los Black Israelites. Ellos dicen que las 12 tribus que el hispano, la raza negra, son de las 12 tribus, son los verdaderos israelitas, y que Jesucristo es negro. Y tienen unas enseñanzas totalmente erróneas. Ellos predican mayormente como bajo el odio. ¿Se dan cuenta? Y el individuo se me acercó y vio la cruz que yo tenía y dice, bueno, ¿qué tú tienes ahí? Entonces como que quería entablar una conversación conmigo, que yo no tenía el tiempo para hablar con él. Y mucho menos tampoco le voy a prestar mi oído, al menos que yo me vaya a parar contigo para nosotros hablar verdaderamente sobre el evangelio y sobre la persona que nosotros creemos. Nuestro oído debe ser puesto en cautela a lo que nosotros escuchamos. No podemos estar escuchando toda clase de evangelio, y si lo escuchamos tenemos que escucharlo con sabiduría para que no seamos engañados. ¿Se dan cuenta? Y nosotros instruirnos en nuestra Biblia, en la que nosotros creemos. Porque si nosotros no estamos seguros que tenemos la palabra de Dios, cualquier clase de enseñanza nos va a sacar de lo que nosotros creemos. Y tenemos que tener mucha cautela con esto. Miren, porque ellos van a tratar de enseñar, por ejemplo, también que la salvación es por obra. O sea, que yo voy a tener que hacer ciertas obras de caridad, o voy a tener que movilizarme ganando almas para yo ser parte de los 144,000, y que yo voy a tener como que ganarme mi salvación. Pero nosotros no podemos, el ser humano no puede aportar nada para la salvación, excepto el pecado y su corazón. Lo único que nosotros le podemos dar al Señor es nuestro corazón. Y pedirle a Él que Él nos perdone, y pedirle a Él que nos dé el Espíritu Santo de Dios, que nos limpie con su sangre y que nos ayude en este proceso. Porque cada uno de nosotros estamos en este proceso. De que salvo, siempre salvo. Bueno, dice la Biblia, que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Debe de haber una perseverancia.
Amén. Debe de haber una perseverancia, porque si yo tengo el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios me va a estar constantemente redarguyendo cuando yo me quiero deslizar y me quiero salir del camino. Entonces, ¿para qué sirve que yo, bueno, soy cristiano, entonces me aparté y me fui, ya yo reniego a Cristo? Entonces yo nunca fui cristiano, porque los cristianos no estaban renegando a Cristo, los cristianos estaban muriendo. Muchos de ellos murieron por esta fe que tenemos nosotros hoy en día y por esta Biblia. Hay muchos cristianos que han muerto en diferentes países y han muerto por la Biblia que tenemos nosotros hoy en día. Y muchos de nosotros a veces ni siquiera queremos leerla. Al leerla, tenemos nosotros que tener el espíritu correcto. En otras palabras, tenemos que venir con una humildad de espíritu, reconocerle que yo no puedo hacer esto, Señor. Yo necesito que tú me des entendimiento y sabiduría. Bendecimos el nombre del Señor. Pedirle al Señor discernimiento de espíritu, entendimiento. Porque nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. Estamos lidiando una lucha por las almas. Esto es una batalla espiritual en los aires que tenemos nosotros con el Evangelio. Otras religiones no tienen esta batalla que tiene el cristianismo. Porque Satanás no puede echar fuera a Satanás. Pero el cristiano, en el momento que una persona acepta a Cristo en su corazón, se empieza a categorizar ahora como un enemigo del diablo. El diablo sabe que, bueno, antes tú lo tenías, pero ahora ya tú no lo tienes. El enemigo va a tratar por todos los medios de llevarte a tu antigua vida o tratar de impedir que tú desarrolles el propósito de Dios para con tu vida. ¿Se dan cuenta? Eso lo tenemos nosotros. Y esta es una prueba que tenemos nosotros, que estamos lidiando con el verdadero evangelio por la forma en que se levanta el enemigo en contra nuestra y en contra de todo lo que nosotros creemos. Algunas de estas personas que tienen estas herejías, estas sectas, emplean mucho el engaño a través de sus actividades proselísticas. Empiezan a enseñarte posiblemente cierta parte de la verdad en el momento que te tienen y ya tú estás sentado en su lugar o en su congregación. Entonces empiezan ellos verdaderamente a sacar las uñas y entonces tú empiezas a ver verdaderamente qué es lo que ellos creen. Pero fíjense, Colosenses 2, del 8 al 9, dice: mira que nadie os engañe nuevamente por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, que Jesucristo, 100% hombre, 100% hombre. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo se hizo carne. Esta es la parte que la gente no quiere reconocer. El islamismo dice que, bueno, Jesucristo fue un profeta, pero no lo reconocen a él como el Hijo de Dios. No creen que él es el Hijo de Dios. Ahora, ellos enseñan, por ejemplo, nosotros vemos en el caso de nuestro Señor Jesucristo, que los ángeles anunciaron a María que ella iba a dar a luz al Salvador del mundo. ¿Ok? El islamismo enseña que Jesús no fue crucificado, que las autoridades crucificaron a otra persona creyendo que era él. Jesús fue al cielo y volverá, escuchen esto, y aceptará la enseñanza del Islam y luego morirá. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que ellos enseñan. Ahora nosotros lo vemos a ellos y ellos tienen una multitud y ellos le dan vuelta a este Kaaba, a este cúbico, le dan vueltas a esto y ellos dicen que ellos tienen ahí la piedra negra de Abraham y tienen un sinnúmero de enseñanzas totalmente erróneas. Pero como nosotros lo vemos así y lo vemos que hacen muchos ayunos y son bien, en cierta forma, temerosos de lo que ellos enseñan, y obviamente que el Islam significa sometimiento a Dios, y vemos nosotros todas estas cosas que ellos tratan de hacer, que también tratan de hacer obras de caridad, pero ellos están totalmente en el error, porque Mahoma, ellos piensan como que Mahoma es el último profeta. Y que él vino como a cumplir lo que Jesucristo no cumplió. No aceptan que Jesucristo es el Hijo de Dios y que él fue el crucificado. Que inclusive ellos enseñan que supuestamente Jesucristo, siendo niño, cuando estaba cuando María dio luz a Jesucristo, que Jesucristo estaba profetizando acerca de la venida de Mahoma. Pero
¿Dónde vemos nosotros esto en la palabra, en la Sagrada Escritura? Nosotros leemos un sinnúmero, que yo le di lectura la día anterior, sobre todas las profecías mesiánicas que ya nuestro Señor Jesucristo ha cumplido y la que falta todavía por cumplir en cuanto a su segunda venida y su reinado en el tiempo milenial. Ninguna otra escritura ha profetizado lo que tenemos nosotros aquí. Esto está prueba, esto está probado a través de la historia de que nosotros tenemos verdaderamente la palabra de Dios. Nosotros no podemos dejar que nada ni nadie ponga en tela de juicio lo que nosotros creemos. Ahora escuchen esto. Los sacerdotes en el tiempo de Jesucristo, cuando estaba nuestro Señor Jesucristo, ellos exigían la muerte de Jesús y lo conocían muy bien. Estuvieron presentes en el juicio ante Pilato y en la crucifixión y no habrían permitido ninguna sustitución. ¿Ok? El desánimo de los discípulos verifica la muerte de su líder. ¿Ok? Juan, la madre de Jesús, presenciaron la crucifixión, podían identificarlo. Muchos testigos oculares, aún cuando esto los llevaba al martirio, aseveraban que Jesús murió, resucitó, ascendió al cielo y volverá, no para morir, sino para reinar sobre el mundo. Y de él, dice él, miren esto, porque ¿quién de ellos ha dicho lo que nuestro Señor Jesucristo ha dicho? Nadie. Él mismo decía, yo soy el pan de vida. Yo soy el maná que descendió del cielo. Si no comiereis mi carne, si no bebiereis mi sangre, no tendréis partícipe en el reino de los cielos. A partir de esta declaración que él hizo, muchos de sus discípulos empezaron a irse. Y el Señor le dijo a sus discípulos, ustedes también se quieren ir. Al Señor no le importó perder multitud o perder personas que se fueron si no creían en él. Él le dijo a sus discípulos, también le dijo, ¿quiénes dicen la gente que yo soy? Y ellos decían, bueno, algunos dicen que tú eres un profeta, que tú eres Elías. Pero Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre Celestial. Y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Que iba a edificar su iglesia en el hecho de que Él es el Hijo de Dios. Toda religión, toda creencia que ponga en tela de juicio la deidad de Cristo no es verídica. Esto no es verídico. Tenemos que aceptar lo que dice la Biblia, lo que nosotros seguimos profesando y seguimos declarando. Hay muchas de las iglesias que han puesto en un segundo plano a la persona de nuestro Señor Jesucristo y no creen que Él es el Hijo de Dios, sino creen que Él es Dios. Entonces, ¿qué clase de cristiandad es esa? Porque Jesucristo mismo dijo, yo y el Padre somos uno. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Se dan cuenta? Y dijo que él iba a enviar el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿qué cree el Islam con respecto al Espíritu Santo? El Islam enseña que el Espíritu Santo es solo una emanación de Dios y no una persona. ¿Se dan cuenta? Y nosotros creemos que el Espíritu Santo de Dios es una persona. Porque se puede contrictar, se le puede entristecer. Él nos enseña, Él nos instruye. Lo vemos al Espíritu Santo de Dios en la iglesia primitiva, ordenando a Bernabé y a Pablo a la obra misionera que él lo había enviado. El Espíritu Santo de Dios habla. Y la iglesia primitiva tenía sus oídos prestos a lo que el Espíritu Santo tenía que decir. Esto nosotros hoy en día no queremos hacerlo. Porque pensamos que el Espíritu Santo de Dios no puede hablar. Claro que el Espíritu Santo de Dios puede hablar. Pero tenemos que tener nuestro oído presto a lo que Él dice. Y una forma segura de que nosotros sabemos de qué Él habla es cuando nosotros tratamos con las Escrituras y nosotros la interpretamos conforme al Espíritu de Cristo, no conforme al Espíritu del hombre. Porque el Espíritu del hombre puede coger y torcer las Sagradas Escrituras y pueden ellos hacer mercadería de las almas. El enemigo ¿no tentó a Cristo con las Sagradas Escrituras? Claro que sí. Dice que esta piedra se convierte en pan. Tírate de esta montaña. Y empezó a contrarrestar a Cristo y torciendo las Sagradas Escrituras. Y el Señor le decía, escrito está. ¿Se dan cuenta? Por eso que cuando nosotros leemos las Escrituras, vemos nosotros un ejemplo perfecto, podríamos decir, de cómo nosotros debemos de lidiar con las Sagradas Escrituras cuando alguien nos enseña.
Los creyentes de Berea, dice el apóstol Pablo, que eran unos creyentes más humildes, en el sentido de que cuando el apóstol Pablo llegó a Berea y le predicaba a ellos, ellos estaban comparando lo que el apóstol decía, a ver si lo que él decía concordaba con la Sagrada Escritura. Cuando los apóstoles predicaban, ellos hablaban de la historia, hablaban del Antiguo Testamento, de Abraham, y empezaban a hablar de la mesianidad de nuestro Señor Jesucristo y del cumplimiento de las profecías mesiánicas. Este es el cumplimiento de la profecía que habló Joel, y empieza a hablar que en los posteriores tiempos el Señor derramaría de su espíritu sobre toda carne, y los jóvenes profetizarían, los ancianos tendrían sueños y verían visiones. ¿Se dan cuenta? Nosotros no vemos esto en otros escritos. Por ejemplo, de esta persona que lo ha usado el mismo diablo. Porque si tú entras en una revelación, si el Señor te da una revelación y es genuina, a través del arcángel de Gabriel, el arcángel Gabriel no va a torcer las escrituras y decir que ahora, bueno, tú eres ahora el último de los profetas. Cuando ya el arcángel Gabriel habló y lo dijo a través de María, quién era que iba a nacer a través de ella. Y su nombre sería Emmanuel, Dios con nosotros. Profecía en el libro de Isaías, que dice, él será llamado admirable consejero, Dios fuerte, admirable consejero, Dios fuerte. Y de esta profecía de Isaías, el sufrimiento de él, en Isaías 53, esto lo habla. Entonces nosotros nos dejamos seducir fácilmente a veces cuando vienen personas, o se levantan estas religiones que cogen como mucha pompa en medio de la prensa, en medio de los periódicos. Y nosotros sabemos que hay una mentalidad que se le enseña mucho, inclusive cuando uno está estudiando en las escuelas, en las universidades, y nosotros lo vemos en las redes sociales. Por ejemplo, hay tres líneas de pensamiento, tres filosofías que podríamos decir, así decirlo. Por ejemplo, el humanismo. ¿Qué es el humanismo? La filosofía que busca separar de la idea de Dios al hombre y a todo aquello con lo que él se relaciona. Para el hombre, para esta filosofía, es el centro de todas las cosas, el centro del universo y de la preocupación. Y surgió esta filosofía a fines del siglo XIV. Marx es el fundador del humanismo comunista. Entonces, y esta mentalidad humanista, como que el hombre es el centro de todo y que Dios no existe, son unos ateos, no piensan y no creen en Dios y piensan como que el hombre debe ser el centro del universo. No. Y nosotros sabemos que siempre le buscan como la solución a ciertas cosas en una forma, como lo dice el título, en una forma humanista. Por el otro lado de la moneda está el liberalismo. Escuchen esto. Es la libertad mental sin reserva. Es un sistema que afirma que el hombre en sí mismo es bueno, puro y justo. No existe el infierno real. Nuestro futuro es incierto. La Biblia es falible y Dios es el Padre universal de todo. Luego, por creación, todos somos hijos suyos y tenemos así nuestra felicidad garantizada. Eso no funciona así. Porque nosotros sabemos, dice la Biblia, que todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos somos hijos en el sentido, todos somos creación de Él. Pero no podemos decir que todos somos hijos de Él. Somos hijos en el momento que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón y nosotros somos adoptados por Él en la presencia de Dios. Amén. Él es quien nos adopta a nosotros como hijos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos aquellos que creyeron en Él, Dios le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué enseñan los homosexuales? El LGBT. Bueno, que todos somos buenos, eso no es pecado. Pero ¿qué dice la Biblia con respecto a esto? Esto es pecado. O sea, no es nuestro deber mandar a nadie para el infierno, pero sí mostrarle, si sigue así, puede quemar. Te va para el infierno. Tienes que cambiar tu forma de pensar y tu forma de vivir, porque la Biblia enseña esto y esto y esto. Esto es lo que enseñamos nosotros. A nosotros no nos toca mandar a nadie. Pero sí nos toca mostrarle a ellos el camino, que el camino te está llevando en una senda de oscuridad y hay que salir a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Por el otro lado está esta filosofía o esta mentalidad del materialismo. Escuchen esto. Afirma que la filosofía debe explicar los fenómenos no por medio de mitos religiosos,
sino que la observación de la realidad misma enseña que la materia increada e indestructible, la sustancia de la cual se componen todas las cosas, a la cual todas ellas se reducen. La generación y la corrupción de las cosas obedecen a una necesidad no sobrenatural, sino natural, no al destino, sino a las leyes físicas. Según esta filosofía, el alma forma parte de la naturaleza, obedece a las mismas leyes que rigen su movimiento. El hombre sería también materia como todas las demás cosas. ¿Qué mentalidad es esta? Y también enseñan, por el otro lado está también esta mentalidad de la evolución, que el mundo se creó por casualidad y que hubo una gran explosión. Y de esta explosión surgió el orden que tenemos nosotros a través de los planetas y todos estos planetas que dan vuelta alrededor de cada uno de ellos, alrededor del Sol, y están estas órbitas, y está esta orden, la ley de la gravedad, que sostiene a todo bajo su nivel, bajo su altura. Entonces, a través de esta explosión, vemos nosotros el orden que tenemos nosotros, todas esas estrellas, todos esos planetas, todas esas constelaciones, porque nosotros solamente vemos lo que vemos. Cuando nosotros podemos observar en un lugar oscuro, una noche oscura, por ejemplo, en esta área de Carolina del Norte, en la oscuridad, tú puedes observar y tú puedes ver el cielo estrellado y tú puedes hasta contar ciertas partes de las estrellas, pero ¿qué se remonta por encima de todas estas constelaciones? Que hay un sinnúmero, todavía hay planetas que ni siquiera la ciencia ha descubierto. Todo esto se ocurrió por una explosión que hubo por mera coincidencia. Y si hubo una mentalidad humana, esta mentalidad divina que existe, es Dios mismo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. El Espíritu de Dios, y ese Dios, el Espíritu de Dios es Elohim. O sea, que se movía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a través de la creación de la humanidad. Dios hablaba y Cristo creando. El Espíritu de Dios se movía a través de las aguas. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Confundamos las lenguas. ¿Por qué Él está hablando en plural si es solamente uno? Sabemos que Dios es uno, claro que sí. La Biblia lo dice, Dios es uno. Porque sabemos que Abraham y muchos de estos judíos eran idólatras y le gustaban a ellos les encantaba adorar a diferentes dioses. El lenguaje de la Biblia es ahí, Dios lo planta y dice, yo soy uno, no tendré dioses ajenos. Pero en esa palabra de Dios, dioses, de Dios, es el IM del hebreo, que es una pluralidad. En otras palabras, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Oh, que no creen que nosotros no tenemos tres dioses, tenemos un solo Dios, tenemos una sola esencia, el Espíritu de Dios. A ese adoramos nosotros. Si Dios hace acto de presencia en su gloria y en su santidad, y Dios viene a visitar esta tierra en esa forma, esto se destruye totalmente. Dios tuvo que tomar forma de hombre. Y dice la Biblia, como dice en Colosenses, que lo leímos, dice que en Cristo estaba toda la plenitud de la deidad. Y Dios se limitó en ese sentido, limitó su santidad a este ser, para Él mostrarnos verdaderamente su naturaleza. Porque si Dios hace acto de presencia como Él estaba, no hubiésemos estado vivos nosotros. Este es mi pensar y esto es lo que dice la Biblia. Moisés le pidió a Dios, muéstrame tu gloria. Y el Señor dijo, mira, yo voy a pasar, pero yo te voy a poner y Dios lo puso a Moisés en la rendija de una peña y lo cubrió. Porque si Dios pasa, como él iba, no estuviese vivo. O sea, nosotros sabemos, dice que no ha visto hombre a Dios que la haya visto y esté vivo. Ahora fíjense que Jesucristo dijo, Juan, hablando de Jesucristo, dijo, el que de arriba viene sobre todo, el que es de la tierra, es terrenal, cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos. No dice sobre alguno, el que viene del cielo es sobre todo. Jesucristo vino del cielo. ¿Se dan cuenta? Por eso es que Jesucristo dijo, bueno, que ustedes recibían el maná en el desierto. Moisés le dio el maná que caía del cielo del desierto, pero yo soy ese maná. ¿Se dan cuenta? Así que nosotros no podemos dejarnos titubear por ninguna persona que nos enseñe a nosotros otro evangelio. Cristo debe estar siempre en el centro. Si el hombre es el centro
Y el hombre porque los hombres pueden llenarse de vanagloria, sea por la unción que reciben o por qué cosa. Donde nosotros tenemos que depender de tu revelación, pero si ya nosotros tenemos los sagrados escritos. Bueno, si Dios te muestra algo en un sueño, amén, gloria al Señor. Es el espíritu profético, pero no te pongas tú en el centro, porque el centro debe ser Cristo todo el tiempo. ¿Se dan cuenta? Entonces miren, cuando el Señor le da la amonestación en el libro de Deuteronomio 18, 19 al 22 dice, cuando entra a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, dice el Señor, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. ¿Se dan cuenta? Lo que el Señor nos dice a nosotros no se nos está permitido escuchar a estos agoreros, a estos adivinos y a estos hechiceros. ¿Se dan cuenta? Que lamentablemente el enemigo ha sido sutil, porque el ser humano ha resistido al espíritu de gracia. Y por cuanto le resisten, Dios ha permitido que le llegue un espíritu de mentira, donde estas personas están escuchando más bien el espíritu de mentira. Escuchen esto. Estos falsos profetas que se ven, lo estamos viendo bastante nosotros en el África, que mandan a la gente a comer hierba y le ponen el pie encima. Otras personas reciben adoración, que le tocan los pies a esta persona, y esta persona dice que supuestamente emana de los pies de ella una unción, y ella le pone el pie en la cabeza a la persona. Eso lo hacía el diablo. Eso lo hacían los conquistadores. Cuando conquistaban a alguien, le ponían la cabeza a su enemigo en señal de que lo han conquistado. A nosotros nadie nos ha conquistado. Nosotros nos sometemos a nuestro Señor Jesucristo y a lo que Él dice. Bendecimos el nombre del Señor. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Bendecimos el nombre del Señor. Porque nosotros tenemos que estar firmes en lo que nosotros creemos. Bendecimos el nombre del Señor. Ahora miren esto, que el Islam enseña que Dios le ha dado a ellos hay 4 libros que Dios le ha dado a la humanidad. La ley, el Torá, lo reconocemos nosotros. Los salmos también los reconocemos, dado a David. El evangelio, dado a través de los apóstoles, nuestro Señor Jesucristo. Y el Corán. Ellos dicen el Corán dado por Mahoma, y que el Corán ejerce autoridad sobre los otros escritos. ¿Se dan cuenta? No, el Corán no está por encima de los escritos nuestros. El Corán más bien ha torcido parte de la Sagrada Escritura para acomodarlo a lo que ellos creen. ¿Se dan cuenta? Ellos enseñan sobre lo bueno y lo malo, y que Mahoma es verdaderamente el último de los profetas, ¿ok? Y es el deber del hombre someterse a la voluntad de Dios, escuchen esto, abrazando la fe del Islam y cumpliendo con sus requisitos. Los únicos requisitos que tenemos que cumplir nosotros es creer en Cristo como nuestro Salvador y aceptarlo a Él como el Hijo de Dios, y su sangre nos perdona nuestros pecados. Ahora, ¿cómo debemos nosotros tratar con estas personas que tienen otras doctrinas? Tratarlo con amor. Tratarlo con amor. Y verdaderamente en el nombre de Jesús, enseñarle a ellos, si tenemos el conocimiento bíblico, de nosotros poder llevarle a ellos cierta clase de luz para que ellos salgan del error. Y hay que orar mucho, porque solamente el Espíritu de Cristo puede verdaderamente libertarlos a ellos. Bendecimos el nombre del Señor. Así que Dios me le bendiga. Yo pienso que la semana entrante, si Dios nos permite, podemos seguir con presentando otra clase de secta o otra clase de religión de estos últimos tiempos. Estas religiones que han ejercido tanta influencia sobre el ser humano, como lo es el catolicismo, como son los testigos de Jehová, como lo son los mormones, como lo es la masonería, el espiritismo, la santería, y hay un sinnúmero. Vamos a seguir hablando sobre esto siempre y cuando ustedes estén dispuestos.
Amén, gloria al Señor. ¿Me escuchan? Voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te damos las gracias nuevamente por habernos, Señor, permitido reunirnos bajo este medio. Señor, te damos a ti la gloria y la honra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios me le bendiga, hermanos. Amén. Amén. Y seguiremos orando por nuestra hermana, por la familia Silva. Amén. Gloria al Señor. Que el Señor los fortalezca a ellos en medio de la partida de Estel. No lo voy a declarar como una pérdida, sino más bien como una ganancia. Porque esta mujer peleó la batalla de la fe y se fue con Cristo a su morada celestial. Por lo tanto, no lo vamos a decir como una pérdida, sino bien como una ganancia, y que Dios le dé la fortaleza a sus hijos y a su familia. Pues obviamente aún nosotros estamos grandemente también heridos por su partida. Nos duele y nos condolemos juntamente con la familia, con nuestro hermano Eduardo. Pues obviamente Estela fue una buena mujer que siempre estuvo pendiente de la iglesia, muy dadivosa, una mujer bastante dadivosa a la obra del Señor y temerosa de Dios. Así que espero que con todo esto que nosotros mantengamos, por favor, en nuestras oraciones a esta familia, que es una familia temerosa de Dios, y con ellos Dios tiene también grandemente un propósito. Bendecimos el nombre del Señor. Así que Dios me le bendiga, hermanos, y le damos las gracias al Señor, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, eterno, y te damos las gracias por darnos la oportunidad, Señor, de nosotros haber compartido la Sagrada Escritura a través de este medio. Dios me le bendiga, hermanos. Amén. Amén. Dios me le bendiga a todos.